Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Hoy tenemos un tema muy importante de la actualidad que es lo del cóndor andino. Así que tenemos una invitada en particular, la bióloga becaria doctoral del CONICET, Rayane Estrada Pacheco, de la Fundación Biandina. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida a nuestro espacio, y también estamos de nuevo acompañados por Arturo Avellaneda, permahabitante. Hola a todos, aquí permahabitante saludando, Arturo. ¿Qué decís, Rayen? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro de estar en contacto nuevamente con la fundación, la queridísima Fundación Bioandina. Bien. Bueno, nosotros en realidad te invitamos porque estamos un poco preocupados por lo que está pasando en Río Negro, la provincia de Río Negro, con el tema de este superproyecto para producción de hidrógeno verde, ¿no? Sabemos que es una energía renovable, obviamente, pero tiene una dinámica de producción a través de molinos eólicos y una serie de tecnologías bastante invasivas en realidad, ¿no? Aunque no, por ahí no tan fuerte con respecto a las emisiones, pero sigue invasiva para el territorio y que está, digamos, teniendo un impacto, una amenaza por el trabajo que están haciendo ustedes de tratar de hacer reproducir, repoblar este animal tan importante que es el cóndor, ¿no? Sí, tal cual. Sí, la verdad es que también estamos súper preocupados porque ya liberamos 64 cóndores desde Sierra Pailemán, fueron 17 liberaciones, y esto implicó muchísimos esfuerzos de mucha gente, de muchas instituciones. Pensar que este proyecto lo lleva adelante instituciones nacionales, internacionales, convenios con distintos organismos públicos, privados, o sea, realmente es un esfuerzo de conservación enorme para devolver el cóndor a la costa atlántica. El cóndor en realidad habitaba en esa zona, pero se extinguió hace más de 100 años, que había registros de naturalistas como Darwin, Hudson, que recorrieron la zona, incluso más al sur, y encontraron cóndores volando e incluso alimentándose de animales marinos, ¿no? Entonces, la idea era volver a traer al cóndor a esta zona para que cumpla su rol carroñero, su rol cultural, tan importante también para las comunidades originarias. Y bueno, así se empezó todo, con poquito y nada, con mucho esfuerzo, se fue construyendo un grupo de trabajo muy lindo. Pasó muchísima gente, entre asistentes de campo, guardaparques, biólogos, veterinarios, como ya te digo, muchas instituciones involucradas y demás, para poder lograr la reintroducción de estos 64 cóndores que hoy están en peligro de desaparecer, porque la verdad es que si se montan, nosotros estamos muy preocupados en particular por la instalación de parques eólicos en el área protegida Somuncurá, el problema es que es un megaproyecto. La idea es poner muchos aerogeneradores, porque lo que se necesita es muchísima energía. O sea, Claro. lo que está buscando la provincia es producir hidrógeno verde, ¿no? Te hago una consulta. ¿Es verdad que son 650.000 hectáreas en concesión? Sí, 650.000 hectáreas que la provincia dispone y las va a poner a disposición de la empresa Fortescue, australiana, que quiere producir hidrógeno verde en la Argentina, en particular en Río Negro y también en Chubut, para exportación, porque ese hidrógeno verde que se va a generar no va a quedar para la Argentina, sino que la idea es que se exporte. Pero bueno, si bien se llama hidrógeno verde porque se obtiene a partir de una energía renovable, que son los molinos de viento o aerogeneradores, bueno, no obviamente es una energía mucho o sea, es menos contaminante que obtener el hidrógeno a partir de otras fuentes como el carbón. Claro, el gas, ¿no? También Claro, por eso se llama hidrógeno verde, porque si no le dicen de otra manera, le dicen hidrógeno azul, o gris a veces. Este sería un hidrógeno verde, porque sería a partir de energía eólica, pero, claro, si la energía eólica
se coloca, o sea, los aerogeneradores se colocan en un área que los cóndores usan, o en particular donde pueden impactar a especies amenazadas como es el cóndor, la verdad es que hay que replanteárselo, o sea, hay que realmente ver los impactos que va a tener un megaproyecto de este tipo, porque como te digo, la idea es muchos aerogeneradores en un área muy extensa, que además es un área protegida. Entonces, es toda esa zona que la provincia dispone para la empresa, es toda toda esa área es la que usan los cóndores para volar, porque si bien nosotros los liberamos desde Sierra Pailemán, los condoritos empiezan a aprender a volar y se desplazan a lo largo de las distintas localidades de la meseta y vuelan directamente hasta la cordillera y vuelven. Entonces, con sus vuelos cubren toda esa zona, y realmente si ahí se ponen aerogeneradores, que son unas torres enormes con los molinos con aspa, estamos hablando, ¿no? El impacto que va a tener eso es muy grande, porque las aves se chocan con estos molinos. Esto ya hay mucha evidencia en Europa, y en Estados Unidos, ya en países en donde ya se pusieron muchos aerogeneradores, ya se sabe, hay casuísticas de miles de buitres que mueren, y otras aves también pueden ser afectadas, no solo el cóndor, ¿no? Sino otras aves carroñeras. Ahí en la zona de la meseta hay muchísimos jotes, que también cumplen el rol de carroñero, y otras aves que también pueden verse perjudicadas porque pueden impactar con las aspas de los molinos. También los murciélagos, porque los murciélagos también son otro de los grupos de animales que más se está viendo impactado por los molinos de viento. Entonces, como que bueno, la energía eólica, si bien aparece como una forma de energía más limpia o una energía renovable, está trayendo ya en el mundo impactos en la biodiversidad, y por eso también estamos re preocupados, como para poder planificarlo de alguna manera para que no impacte tanto, digamos. Esa es un poco la idea. Claro, yo te quería Buscar hacer una pregunta alternativas. sobre el tema del estudio de impacto ambiental. O sea, ¿se hizo o no se hizo? O sea, ¿tiene en consideración todos estos que nos está contando? ¿Cómo es? Bueno, cualquier tipo de proyecto que se implemente, y más un megaproyecto como este, es necesario el estudio de impacto ambiental. También es importante la consulta a las comunidades originarias y la audiencia pública. Y ninguna de estas dos cosas está sucediendo todavía. La provincia dijo que va a hacer la consulta a las comunidades originarias, pero todavía no hay novedades de eso. Y de estudio de impacto ambiental tampoco, todavía no hay noticia de eso. No sabemos si la empresa lo va a hacer, no lo va a hacer. Es lo que correspondería, y por eso nosotros nos posicionamos en eso, en que realmente exista el estudio de impacto ambiental, que es lo que corresponde ante estos proyectos, ¿no? Y que, bueno, en base a eso, y en base a los datos que hay, porque a veces pasa que no hay información. En este caso hay información, hay muchísima información, porque a los condoritos nosotros les ponemos en las alas esos transmisores satelitales que nos permiten ver su vuelo, ver por dónde el uso que hacen del ambiente, a dónde se van, y gracias a esa información es que sabemos por dónde están volando, con una precisión espectacular. O sea, sabemos exactamente por dónde vuelan, a qué hora, qué día, y tenemos una base de datos de estos datos satelitales enormes, y justamente por eso sabemos que el área se va a solapar. El área que dispone la provincia para los parques eólicos se solapa totalmente con el área de vuelo de los cóndores, y entonces sabemos que es importantísimo que en esa zona no se pongan los molinos de viento, o elegir otra zona, o elegir otra tecnología, otra forma de energía, o bueno, buscar la alternativa para que no afectar a los cóndores por ser una especie amenazada, por los esfuerzos de conservación que se hicieron hasta el momento para reintroducirlo, por el rol carroñero que tiene en el ambiente y que vuelve a ocupar ese lugar después de tantos años. Y bueno, es principalmente por eso que estamos como súper preocupados y activando mucho para que eso se tenga en cuenta. Todos esos datos se pusieron a disposición de la provincia para que pueda evaluarse. No sé si se va a hacer el estudio de impacto ambiental o no,
la idea es que se haga, pero está todo a disposición de la provincia para que se tenga en cuenta. Claro, buenísimo. Yo aprovecho un segundo para saludarla a Gabriela Sepúlveda. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, noches. ¿cómo Nos están? estás Hola, llamando Roger. desde Río Negro, así que estás cerca un poco de la escena del crimen, entre Sí. comillas, ¿no? Ok. Sí, Bueno, te damos la bienvenida. Acá estamos hablando con Rayén. Estamos un poco poniendo un poco en claro cuál es la situación actual, ¿no? De todo lo que está pasando con este proyecto de hidrógeno verde en Río Negro. Yo le quería preguntar a Rayén si nos puede contar un poco sobre el área protegida, qué tipo de área protegida es, qué tipo de fauna hay, cómo también este tipo de proyecto puede llegar a afectar no solamente el tema del cóndor, sino también del contexto, digamos, ¿no? De la biodiversidad del lugar. bien. Bueno, el área protegida Meseta de Somucurá es un lugar increíble, único, la verdad es que es un lugar único, es muy particular, tiene especies que son endémicas, o sea que solamente se las encuentra en ese lugar, como por ejemplo la ranita de Balcheta, la mojarrita desnuda, son especies que están en los arroyos, los pequeños, pocos arroyos que hay en ese lugar, pues es un lugar bastante seco, son especies que están en peligro de extinción y que son endémicas de ese lugar, no se las encuentra en otro lugar, entonces tiene particularidades súper importantes para tener en cuenta en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Después, en cuanto a lo cultural también, porque hay, obviamente, en esas tierras que la provincia quiere ceder, en realidad no es que no vive nadie, sino que viven pobladores que con su ganado, o sea, la ganadería que se desarrolla en el lugar es una ganadería de subsistencia, podríamos decir, porque no son grandes productores de miles de cabezas de ganado, sino que son pequeños productores que tienen su ganado y bueno, y también se encuentran en una situación muy vulnerable porque hay lugares que realmente son muy difíciles de llegar, entonces, pero no es que no vive nadie, si bien la Patagonia es de los lugares menos poblados de la Argentina, no quiere decir que no viva nadie, o sea, ahí vive gente, vive gente perteneciente a las comunidades originarias, y bueno, y es un ecosistema muy, muy particular que es único, ¿no? Podríamos decir, es único en el mundo. Así que bueno, en realidad el impacto que va a tener sobre otras especies, justamente para eso está el estudio de impacto ambiental. La idea es que de los estudios de impacto ambiental es que se evalúe todo esto, las especies que hay, qué el uso que hacen del ambiente, qué pasaría si se colocan los molinos, en qué lugar específicamente, bueno, a qué especie va a haber especies más afectadas que otras. Todo eso se evalúa con el estudio de impacto ambiental, que se convoca a especialistas en este tema para que hagan el estudio. Eso todavía no está sucediendo, entonces no sabemos el impacto que puede tener sobre otras especies que no sea el cóndor. Sobre el cóndor estamos seguros porque es como lo que más conocemos nosotros, con lo que trabajamos, tenemos esos datos satelitales que nos muestran eso. Pero bueno, pero igual nos unimos con un montón de organizaciones de conservación que trabajan, y con investigadores también, de Río Negro, que trabajan en distintos temas. Nos pusimos en contacto con la gente que trabaja con las aves playeras, con gente que trabaja con murciélagos, con los chicos que trabajan con la ranita de Somucurá, con todas estas especies endémicas. Entonces, la idea es unir esfuerzos y también poder tener una perspectiva más general de todas las especies que pueden estar afectadas. Pero repito, hay que hacer el estudio de impacto ambiental, nosotros no lo podemos hacer, la empresa tiene que encargarse de hacerla, y el gobierno de Río Negro, la Secretaría de Ambiente de Río Negro, se tiene que encargar de aprobarlo o no aprobarlo. O sea, ese estudio lo hace la empresa, pero lo tiene que aprobar el gobierno de Río Negro. Entonces eso es lo que tiene que ocurrir, el camino que hay que hacer, digamos. Pero sí, es un lugar muy interesante, que incluso falta estudiar también, pero bueno, la información que hay la estamos tratando de recopilar para
para tener una idea también qué está pasando con las otras especies también. Claramente. No sé si Arturo quiere hacer alguna pregunta. Sí, una de las tareas de la Fundación Bioandina, que siempre ha contribuido a resolver, ha sido el tema cultural del poblador. A mí me gustaría que Rayen contara esto, porque muchos pobladores tienen a las especies nativas como dañinas. Una mítica que construye el estanciero, en realidad, para poner todo el terreno a disposición de la hacienda, de su rodeo, y eliminar cualquier competidor biológico. Quiero preguntarte por eso, Rayen, porque sé que la Fundación trabaja ese tema y me gustaría actualizar un poco ese dato. Sí, bueno, la cosmovisión de los pueblos originarios siempre es mucho más amigable y respetuosa con la naturaleza en general, que por ahí una visión más occidental que podemos tener desde el punto de vista productivo, ¿no? El cóndor en particular es una especie, es un ave sagrada, considerada sagrada para todos los pueblos originarios de Sudamérica, ¿no? O sea, vos recorrés Sudamérica y todos los pueblos originarios que conviven con el cóndor lo consideran ave sagrada, y recibe sus distintos nombres, obviamente, en distintas lenguas originarias. En el caso de Río Negro, hoy vimos que también, y esto sucede también con otras comunidades originarias, el respeto y considerar al cóndor como ave sagrada no se limita solo al cóndor, sino que también hay un respeto y una convivencia con otras especies que muchas veces generan daños en la ganadería, como es el puma y el zorro. Las comunidades mapuches, por ejemplo, tienen cantos dirigidos al cóndor, cantos dirigidos al zorro, cantos dirigidos al puma, que demuestran esta conexión, ¿no?, con esas especies. Y sin embargo, independientemente de si tienen o no ganado, o sea, hay una convivencia, o al menos lo que nosotros vemos es que hay una convivencia y un respeto por esas especies muy fuerte, con todas las especies que conviven, ¿no? Y en particular con el cóndor como es un ave que vuela tan alto, que casi a veces se convierte, cuando uno lo ve volando, se convierte en un puntito que de repente desaparece. Es un ave que es considerada sagrada por conectar los dos mundos, ¿no? El mundo de arriba y el mundo de abajo, y muchas veces se le encarga al cóndor el viaje de los muertos también. La conexión de cuando familiares o gente de la comunidad muere, el cóndor es el encargado de llevar el espíritu a otro plano, ¿no? Entonces tiene un rol cultural muy importante en la cultura de las comunidades originarias de todo Sudamérica, y Río Negro no es la excepción. Así que bueno, por eso menciono siempre los dos roles, ¿no?, que tiene el cóndor, tanto el rol ecológico, que es súper importante porque limpia focos de infección cuando come y va eliminando los cadáveres de los campos, pero también el rol cultural que tiene, porque la gente le atribuye un montón de cosas al convivir con esa especie, y cuando el cóndor vuelve a ocupar la costa atlántica patagónica, vuelve también esa conexión, ¿no? Claro. Entonces es súper importante los dos roles, digamos. Obviamente, sí, un rol, nosotros por ahí lo vemos a veces también desde afuera, ¿no?, como una cosa simbólica, pero seguramente en realidad cada lectura simbólica de la realidad, sobre todo ancestrales, tienen una, no sé cómo decirlo, pero una conexión interna energética real, ¿no?, que después tiene una incidencia real sobre el mundo, ¿no?, por lo menos este mundo que vemos. Sí. Así que creo que, por ejemplo, con respecto a esto que estás diciendo, ¿no debería haber también un estudio de impacto cultural o sociocultural de los proyectos? Sí. Sí, desde todo punto de vista, tal cual. Por ahí, no sé si se tendrá en cuenta el impacto entre el cóndor con el resto de la sociedad, debería tenerse en cuenta, pero más allá de eso, también tener en cuenta el lugar como lugar cultural, ¿no? Como pensemos que en la meseta hay muchos lugares con pinturas rupestres, se han encontrado
yacimientos, digamos, hay muchos lugares importantes también para lo que es lo cultural, propio de las comunidades originarias. Así que eso también, el estudio de impacto debería también considerar la parte del aspecto cultural, la parte antropológica y demás. Pero bueno, justamente, es súper importante que eso esté en cualquier proyecto que se vaya a instalar, que vaya a hacer un cambio en el lugar, y más un megaproyecto como este que se está intentando implementar, que es enorme, tiene una extensión muy grande. Sí, porque también, a ver, toda esta pala eólica también tiene una vida útil, por ejemplo, ¿no? En Europa, donde ya se están agotando ese tiempo, ahora lo tienen que empezar a desarmar y lo están poniendo bajo tierra. O sea, siempre pensamos los proyectos de una forma súper cortoplacista o consultural, pero la realidad es que toda esa tecnología tiene un impacto para hacerse, para construirse, para activarse. B, una vida útil, y C, lo mismo hay que después deshacerse de todo este material que también genera un impacto importante. Así que eso por ahí, cuando nos venden el tema de la energía verde, siempre hay que realmente ser más realista y ir a un poco, ¿no?, zarandear cuáles son realmente los impactos, ¿no? También pocas emisiones, pero yo supongo que para armar semejante, digamos, catedral de energética necesitarán seguramente una gran emisión de gases invernadero, porque no van a ir solo a la pala eólica ya, por ejemplo, ¿no? No, tal cual. Una vez que están colocadas, se va a disminuir muchísimo digamos, el impacto, lo que serían los gases de efecto invernadero, pero toda la colocación y todo eso se hace con maquinaria, digamos, la que se usa habitualmente, digamos. Claro. Toda la colocación, todo. Y estamos hablando, hasta ahora estamos hablando solamente de los parques eólicos en la meseta. Lo que se va a instalar del lado de la costa, que es la planta hidroeléctrica, que es la que va a tomar el agua del mar para romper la molécula del agua y obtener el hidrógeno, es otro impacto también, que también tiene que ser evaluado, obviamente. Claro. ¿Qué va a pasar con ese impacto en el agua, con esa hidrólisis, con toda la salmuera que se genera, que se tiraría al mar? Bueno, son un montón de cuestiones que hay que evaluar. Claro. No sé si Gabriela quería preguntar algo. Bueno, vuelvo a saludarlos. Gracias, Rayen, por todo lo que nos estás comentando. Un poco tomando esta cuestión que vos planteás cultural, sé, digamos, por haber estado también en ese espacio, en la meseta, que ustedes tienen, digamos, una integración muy importante, el proyecto tiene una integración fundamental con las comunidades locales, con la comunidad mapuche. Y bueno, quería preguntarte, digamos, cómo se está viviendo desde ahí esto, digamos, desde las comunidades. ¿Qué es lo que también están pudiendo pensar o cómo lo están pudiendo pensar, ¿no? Un poco la resistencia quizá a este proyecto que, bueno, avasalla toda la vida, digamos, la cultura, vuelve a arremeter contra los pueblos originarios y también con la biodiversidad. Bueno, un poco esto, también conectar esto que explicabas del cóndor, de su función y de su rol cultural, creo también va hacia lo espiritual, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿qué es lo que se está pudiendo ver o qué es lo que están pudiendo compartir, analizar desde las comunidades? Bueno, muchas cosas. En particular, la gente que vive en el lugar, miembros de comunidades originarias y demás, se enteraron junto con nosotros, digamos, de este tema, o por anuncios que hizo el gobierno de Río Negro en las redes sociales, que, bueno, cuando medio como que ya aprueba la ley de interés público, empieza a salir en las redes sociales del gobierno y mucha gente se enteró recién ahí. Entonces, bueno, obviamente generó un malestar en las comunidades originarias porque no habían sido consultadas. Entonces se manifestaron y fueron o sea, digamos, se manifestaron porque, para decir eso, que no habían sido consultadas en ningún momento, ni para nada, digamos. Entonces, bueno,
eso generó que el gobierno de Río Negro diga que se va a hacer la consulta previa e informada, que es lo que corresponde por ley, pero bueno, surgió a partir de ese reclamo de las comunidades. Así que bueno, en teoría se va a hacer esa consulta libre e informada, pero no sabemos ni cuándo ni de qué manera se va a hacer. O sea, pero bueno, por lo menos dijeron que se va a hacer, vamos a ver. Y bueno, y después en cuanto a lo cultural del cóndor, la gente está, no solo las comunidades originarias, la sociedad está del lugar, ya conoce al trabajo que venimos haciendo con el cóndor, ha ido a las liberaciones, ha participado de las ceremonias, hay toda una identidad en el lugar con el cóndor que vuelve, y sí, obviamente no está de acuerdo en que este proyecto pueda impactar a los cóndores. Así que bueno, sí, están disconformes y se están manifestando, digamos, por la vía de las leyes que protegen o intentan proteger a las comunidades originarias. Así que sí, se está moviendo ese tema también, y también ya se está moviendo la parte social, o sea, digamos, el resto de la sociedad que vive en Sierra Grande o en los distintos lugares que bueno, que se empieza a enterar de esto que se va a venir, que este megaproyecto que va a venir, que también se están formando las asambleas, se está participando de las asambleas para informarse, se van a generar ciclos de charlas y demás, que como para poder empezar la idea es que se pueda analizar todas las aristas que tiene el proyecto, y que eso esté al alcance de la sociedad, que esté toda la información disponible a toda la sociedad que vive en territorio. Y recordamos que también Río Negro, como provincia, desde este punto de vista, tiene un pasado de lucha muy importante, ¿no? Ley antiminera, ¿no? Vetada después, el rechazo al reactor nuclear, entonces no es simplemente una provincia que no se moviliza frente a ese tipo de amenazas, a ese tipo de proyectos que ya se viene repitiendo, además, en las últimas décadas, lamentablemente, ¿no? Tal cual. Sí, entonces tenemos toda la, digamos, la esperanza que realmente la movilización sirva para detener esto, por lo menos en primera instancia analizarlo, entender, explicar bien de qué se está tratando, y después tratar realmente de que si hay que se va a hacer algo, que sea hecho de una forma lo menos impactante que se pueda realmente, ¿no? Nosotros estuvimos viendo también, ¿no? Experiencia con Gabriela, por ejemplo, años atrás con el tema del fracking en el Alto Valle, en Ashen, por ejemplo, bueno, sabemos que es algo, esos proyectos no paran, o sea, cuando sí se le da el espacio, arrasa con todo y no les importa nada, así que realmente hay que tratar de hacer cosas para limitar. Yo, la verdad que tengo que decir que vamos a empezar a tener que redondear un poco porque nos están dejando 7 minutos más. Yo quiero hacer una pregunta a Rayen y después si queremos hacer una ronda cortita. ¿Qué era de la vida de esos lugares sin el cóndor? ¿Cuáles eran las problemáticas o esa biodiversidad sin ese integrante de la cadena, digamos? Bueno, mirá, el cóndor es un mensajero también, ¿viste? Y te hace trabajar en las cosas que hacen falta trabajar en el lugar, y al liberar los cóndores en la meseta lamentablemente no todos sobreviven, algunos mueren, y la principal causa de muerte fue el uso de cebos tóxicos, o sea, los envenenamientos, envenenar algún pedazo de carne para matar alguna especie, por ejemplo, pumas y zorros, que son considerados perjudiciales por el tema de la ganadería, por la predación sobre la ganadería. Entonces, esa es una práctica que estaba muy implementada en la zona, o sea, posiblemente sigue estando implementada, pero lo que quiero decir es que a partir del cóndor y a partir de que llegamos al lugar y pudimos estudiar a los cóndores y ver por qué mueren y demás, nos pusimos a trabajar en esa problemática. O sea, cada muerte de cóndor nos enseñó sobre las problemáticas que hay en el lugar, que son el envenenamiento por cebos tóxicos y las contaminaciones por plomo, y nos permitió trabajar en eso y salir a que los chicos de la base de campo salgan a dar charlas, que salgan a hablar con la gente del lugar, que hablen sobre el tema de la problemática con los pumas y los zorros, el tema del veneno.
difundir que el veneno es perjudicial para todos, que no cae solo el puma que hizo daño o que mató un cordero, sino que puede caer cualquier animalito, inclusive los humanos, nos podemos intoxicar. Entonces, eso nos hizo trabajar mucho en la zona con las distintas problemáticas de conservación que tiene el cóndor. Y eso estuvo bueno, y de hecho disminuyeron un montón los casos de envenenamiento en el lugar. Entonces yo creo que el cóndor y las liberaciones de los cóndores trajeron al lugar también todo un trabajo de conservación que no implica solamente al cóndor, eso es lo que quiero decir, como que implica todas las relaciones con las otras especies también. Así que es como que el cóndor también nos hizo trabajar eso, y me parece que eso, previo a que no estén los cóndores, eso no estaba, ¿viste? No pasaba. El uso de veneno por ahí era más común y se usaba más de forma mucho más masiva, y yo creo que ahí hubo un cambio seguramente en la gente. Claro. Arturo. Los datos sueltos que contribuyen a fortalecer lo que estaba diciendo Rayen. Un grupo de ornitólogos de California salió a recorrer los campos eólicos de ese lugar, que están entre Nevada y California, y encontraron como evidencia los picos de las aves rapaces, particularmente las águilas protegidas por ley en Estados Unidos. Encontraron 2000 picos, es un número atroz, que significa que todas las águilas que están ahí cazando los roedores o los pequeños animalitos que huyen de la vibración que produce el molino eólico, una vibración tal que no soportan ni las hormigas, no queda bicho ahí. Entonces todos los animalitos de cueva que huyen por ahí tientan a las rapaces que andan transitando, y lamentablemente las atrapa la hélice. Hay varios datos de corredores en peligro sobre la Patagonia en particular. Pailemán está ubicado en una angostura del continente en el norte de la Patagonia. Todos los corredores de las agachadizas y las playeras del continente pasan por ahí. O sea que pone en peligro no solo especies de interés nuestro y cultural, sino de todo el continente. Así que es una alerta importante. Tal cual. Bien. Bueno, Gabriela, una última cosa antes de saludarnos. Bueno, no, digamos, agradecerle a Rayen nuevamente, por ahí, no sé, quizá que nos pueda sintetizar un poquito en una frase, no sé, en un comentario, cuál es el sentir de cómo todos podemos unirnos en esta lucha, en este guardianaje, ¿no? Me imagino un poco, los imagino a ustedes, tanto las comunidades como otros proyectos de conservación que hay en el lugar, como guardianes de esa biodiversidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros también contribuir a esto? O sea, porque es muy fuerte pensar en que, bueno, uno va hablábamos con Julio estos días, va escuchando la radio y, por supuesto, la propaganda es 150.000 puestos de trabajo, etc. Entonces, eso, ¿cómo podemos unirnos a este guardianaje de este lugar? A mí me parece súper importante la difusión, o sea, lo que ya ustedes están haciendo está buenísimo. La difusión para que la información llegue, y no llegue parcial la información, ¿no? Que llegue completa, para que cada persona, cada ser humano pueda hacer un análisis mucho más integral de todas las cuestiones que implican estos proyectos. Difundir todo el material que se está haciendo me parece que está bueno. Tenemos un change, un lugar para firmar, para que cualquier persona puede pasar a firmar. Eso está en Bioandina, www.bioandina.org.ar, después en todo caso les paso el link. La gente puede firmar ahí. Y bueno, y eso, informarse, y que realmente podamos tener un poder analítico de las cosas, porque esto que vos comentás del puesto de trabajo es una de las mayores cosas, ¿viste? Y los puestos de trabajo se van a generar sobre todo al principio del proyecto, y luego, una vez que está todo puesto, ya no se necesita tanta gente. Entonces hay que realmente tomar todo con pinzas, ¿no? Y analizar bien. ¿Sí? Claro. Así que esas cosas está bueno informarlas, que la gente se pueda informar bien, me parece que eso es fundamental. Muy bien. Sí, hacer también una lectura comparativa, ¿no? Con lo que ya que conocemos, que es, por ejemplo, en nuestra zona los hidrocarburos, que traen, digamos,
Sí, Sí. todos los También- casos que tuvimos de minería son claros ejemplos de qué tan bien nos fue con esos proyectos, estos grandes Sí. proyectos. Exactamente. Bueno, A yo nivel tengo social y que cultural sí cerrar. queda. Discúlpenme porque si no se va a cortar así. Quiero saludarlas y muchísimas gracias por participar, Ayen, Gabriela también. Nada, estamos juntos en la lucha y por ahí más adelante volvamos a comunicarnos. Sí. Dale. Muchísimas